Nos diga amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en esta hora, gloria a Jesús. Y para ello le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, en el versículo 6. Gloria al Señor. Repito, segundo libro del profeta Samuel. Vamos a leer en el capítulo 5, del versículo 6. Amén. Usted que haya encontrado me confirma con un amén. Gloria al Señor. Vamos a quedar un momento de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. También saludamos a nuestros hermanos que a través de la red social Facebook están conectados con nosotros para también escuchar palabra de Dios. Les invitamos a que dispongan su corazón para recibir el mensaje del Señor en esta hora. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte ese aplauso que es para el Señor. A su nombre, ¿quién es el que vive? Querida iglesia, quiero que presten mucha atención a esta palabra que Dios en su infinita misericordia ha preparado para nosotros en el día de hoy, y que Dios en su infinita misericordia nos quiere entregar. Amén. Queridos hermanos, gloria al Señor. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos habla, gloria a Jesús, acerca de una de las primeras acciones que hizo David a ser rey en Israel. Antes de que llegara David a ser rey de Israel, hermanos, pasó por situaciones bastante difíciles. David pasó por situaciones críticas. Cuando el rey Saúl aún vivía, mis amados hermanos, la Biblia declara, aleluya, que David fue perseguido. Hermanos, que David quiso, aleluya, o mejor dicho, Saúl quiso asesinar a David en varias ocasiones, y por esta razón David tenía que huir de un lado a otro, escapando por su vida. Tiempos después, hermanos, David, gloria al Señor, asume la responsabilidad como rey, pero no logró consolidarse como rey en toda la nación israelita. No, solamente en su tribu, en la tribu de Judá, David fue nombrado como rey. Y pasaron aproximadamente 7 años y medio hasta que David logró la victoria de consolidarse rey en todo el pueblo de Israel. Todo este proceso no fue fácil, mis amados hermanos, pero tenemos certeza de algo: que lo que Dios promete, cumple. Dios había ungido a David como rey. Dios, hermanos, había levantado a David como rey. Y no solo rey en una tribu, rey en toda la nación de Israel. Y esto se cumplió, porque reitero, todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, siempre, hermanos, Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios.
Entonces Dios cumple en David, hermanos, y David, gloria al Señor, se convierte en el rey de toda la nación del pueblo de Israel. Y el primer proyecto que tenía David, hermanos, como rey en Israel, era tomar una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Porque Jerusalén todavía, hermanos, no había sido conquistada. Hermanos, habían pasado muchos años. El pueblo de Israel había conquistado la tierra prometida. Esta tierra prometida fue distribuida a las 12 tribus de Israel. Pero hermanos, la Biblia declara que Jerusalén todavía no pertenecía a los israelitas. Observemos algunos versículos que muestran estos antecedentes en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 63. Dice la Biblia de la siguiente manera. Acompáñeme por favor a leer esta porción de la palabra de Dios. Repito, Josué capítulo 15 en el versículo 63. ¿Cuántos encontraron? Diga gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas a los jebuseos que habitan en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron ¿qué? Arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Los jebuseos que habitaban en Jerusalén no pudieron ¿qué? Arrojarlos. Observemos otro pasaje, y esto sucedió en tiempos de Josué. Recordemos que Josué fue un líder de gran renombre en el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar, mas Dios escogió a Josué para que entrara a esta tierra prometida. Pero aún Josué no logró esta gran hazaña. A Josué lo acompañaba Caleb, que fue un hombre, hermanos, también de gran renombre, un hombre esforzado, valiente, pero tampoco pudo lograr esta gran hazaña. Logró conquistar naciones, pero repito, no pudo lograr, hermanos, conquistar a Jerusalén. Murió Josué, murió Caleb, y esta tierra todavía seguía, hermanos, bajo el dominio de los jebuseos. Observemos lo que dice Jueces, capítulo 1. Versículo 21. Repito, libro de los Jueces, capítulo 1, en el versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, ¿no qué? No lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Entonces te das cuenta, mi amado hermano, gloria al Señor, que efectivamente, gloria a Jesús, Jerusalén no pertenecía al pueblo de Israel. Toda la tierra prometida, hermanos, tierra que fluía leche y miel, toda esta tierra había sido conquistada, pero nadie, hermanos, había podido conquistar, ni en tiempos de Josué, ni tampoco en tiempos de los jueces, pudieron, hermanos, sacar a los jebuseos de Jerusalén. Ni siquiera los jueces, hermanos, como Gedeón, jueces como, gloria al Señor, Ahod, como Jefté, Sansón y otros jueces más, gloria al Señor, que fueron de gran renombre, que lograron grandes hazañas, que lograron grandes liberaciones para el pueblo de Israel. Ninguno de ellos logró sacar a los jebuseos. Los jebuseos convivían con el pueblo de Israel. Hermanos, y usted se preguntará, bueno, pastor, pero ¿por qué no los habrían sacado? Jerusalén era una ciudad difícil de conquistar. Jerusalén, mis amados hermanos, era una fortaleza. Al ser una fortaleza tenía grandes murallas a su alrededor. Entonces esto impedía que cualquier enemigo pudiera entrar con facilidad a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad bien vigilada. Sus murallas, hermanos, brindaban una seguridad tremenda a los jebuseos. Segundo, Jerusalén, hermanos, se encuentra en una ciudad montañosa. Su punto geográfico, mis amados hermanos, es un lugar alto en montañas. Entonces, hermanos, como en aquellas épocas las guerras
o los armamentos que se utilizaban en las guerras, hermanos, no eran tan sofisticados como los de ahora. No existían las bombas, las dinamitas, etcétera, etcétera. No existían aviones de guerra, no. Las armas más poderosas eran las catapultas, eran las flechas, las espadas, los escudos, etcétera. Entonces, lanzar una catapulta de abajo hacia arriba era bastante complicado. Entonces eso otorgaba ventajas a los jebuseos. En esos tiempos, hermanos, quien estaba en una posición geográfica montañosa por encima de sus enemigos tenía toda la ventaja, y los jebuseos gozaban de esa ventaja. Los jebuseos podían pelear desde arriba hacia abajo. Podían ver a sus enemigos desde arriba. Podían, hermanos, lanzar flechas. Podían, hermanos, lanzar piedras, grandes rocas. Y esto los beneficiaba en medio de la guerra. Entonces, por estas y otras razones más, Jerusalén no podía ser conquistada. Era una ciudad bien difícil de conquistar. Los jebuseos mismos, mis amados hermanos, se sentían confiados, tan confiados que cuando ellos escucharon que David quería tomar esta ciudad, mire lo que ellos le dicen a David en el versículo 6 del capítulo 5 de segunda de Samuel. Vamos a volver a leer. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. Mire lo que ellos hablaron, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar. Hermanos, era tanta la confianza que había en los jebuseos que ellos, hermanos, tomaban de lo peor de un ejército, de los ciegos y los cojos, para decir que esta gente, que es lo peor de un ejército, y que hasta mismo quizás ni exista en un ejército, porque en nuestros tiempos no existe gente lisiada en un ejército, no puede ir a las filas. En todo ejército a nivel mundial, antes del joven entrar para prestar el servicio militar, gloria al Señor, no puede entrar sin antes someterse a un examen médico. Den un aplauso fuerte a Jesús. Hermanos, como gloria al Señor venía diciendo, entonces un ejército, un joven mejor dicho, para poder entrar, gloria a Jesús, al ejército, tiene que someterse a un examen médico para poder pertenecer a las filas de un ejército. Si este joven, gloria al Señor, no logra, no pasa el examen, pues no se alinea para el ejército, no lo reciben. Y esto es una obligación en todos los ejércitos de los países. Entonces, cuando los jebuseos le dicen a David: David, aún los cojos y los ciegos te vencerán y te echarán de aquí, podemos notar, mis amados hermanos, la extrema confianza que había de los jebuseos hacia los enemigos. Ellos se sentían confiados, nunca habían sido conquistados. Ellos mismos sabían, gloria al Señor, que quizá los israelitas en ocasiones anteriores que tal vez quisieron sacarlos, pero no pudieron. Pues lo vimos ahí en el libro de Josué, lo vimos también en el libro de Jueces, hermanos, que los jebuseos no pudieron ser echados, no pudieron ser sacados, y hasta el día de hoy, en esas fechas, los jebuseos vivían en Jerusalén. Entonces podemos ver, querida iglesia del Señor, aleluya, la situación, gloria a Jesús, tan difícil que se presentaba para el pueblo, para el rey David. Pero hermanos, el rey David tenía ese proyecto.
El rey David, mis amados hermanos, tenía ese deseo. Ese era su proyecto, ese era su deseo. Y este deseo tenía la aprobación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, todos conocemos que Jerusalén primero era la capital del pueblo de Dios y en la actualidad es la capital del pueblo de Dios. En Jerusalén, hermanos, aleluya, Dios hizo la promesa a David que no faltaría ninguno de su descendencia que se sentara en el trono. Tercero, Jerusalén, en Jerusalén Dios permitió que se construyera el templo de Jehová. Todo israelita debía descender a la ciudad santa de Dios, a la ciudad de Jerusalén, hermanos, para adorar el nombre del Señor. Entonces, este proyecto que tenía David en su corazón era de Dios. Pero el problema, mis amados hermanos, es que no era fácil de conquistar esta ciudad. Repito, no era fácil de conquistar esta ciudad. Esta ciudad, mis amados hermanos, era una ciudad bastante difícil y prácticamente imposible de conquistar. David sabía esas referencias y aún David recibe los ataques negativos, las palabras negativas de esta gente. Pero hoy lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta palabra es que David no se dejó amedrentar. David decidió ir a conquistar esta ciudad, aunque habían antecedentes que indicaban que nadie lo había podido lograr. Quizás había gente que le había dicho a David, pero es que acuérdate, nadie ha podido sacar a esta gente. Josué estuvo al mando de Israel, pero no lo logró. Los jueces estuvieron allí acaudillando al pueblo de Israel, pero ninguno de ellos lo lograron. Samuel también se esforzó, fue juez, fue líder, pero tampoco lo logró. Quizás, mis amados hermanos, muchas veces en nuestros tiempos suele suceder lo mismo. Usted se preguntará, ¿y cómo, pastor? Quizás usted en su vida tiene grandes proyectos para llevar a cabo. Tiene metas por realizar. Así como la meta de David, hermanos, era obtener o conquistar la ciudad de Jerusalén. Quizás muchos de nosotros, hermanos, tenemos metas, tenemos proyectos por llevar a cabo, pero muchas veces el enemigo, a través de las circunstancias, nos demuestra que no lo vamos a lograr. Muchas veces el enemigo, a través de circunstancias, palabras negativas y pensamientos negativos, nos dice: no lo vas a lograr, no vas a poder. Pero el tema es, hermanos, si nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo o le creemos a Dios. Porque, hermanos, la clave, hermanos, que tuvo David para lograr alcanzar esta conquista, para conquistar este primer proyecto que él ejecutó como rey en Israel, lo encontramos en el versículo 10. Léalo conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. ¿Cuál fue la clave, mis amados hermanos, para que David lograra conquistar esta ciudad que nadie había logrado conquistar? Dios estaba con él. Diga conmigo: Dios estaba con él. Entonces, hermanos, si usted tiene grandes proyectos en su vida para llevar a cabo, para realizar, mi amado hermano, es importante que usted cuente con la presencia del Señor. Porque quizás, hermano, usted puede tener proyectos, metas, objetivos, pero hay un enemigo, hermanos, que no te va a dejar llevar a cabo esas metas. Hay un enemigo que te va a bombardear con pensamientos negativos. Quizás hay hermanos, hermanas que dicen: pastor, uno de mis proyectos más grandes en la vida es que mi familia se convierta a Dios. Porque, pastor, yo soy el único que vengo a la iglesia, yo soy el único que busco a Dios, y me gustaría que mi familia se acerque a Dios.
pero de repente el enemigo te empieza a bombardear la mente con malos pensamientos y te empieza a decir: oye, pero acuérdate que tú eres el único que vienes a la iglesia. Nadie le gusta venir a la iglesia, nadie de tu familia le gusta venir a la iglesia. Después el enemigo te acuerda cómo tu esposo en ocasiones hasta mismo te impide venir a la iglesia, y quizás Satanás te susurra al oído y te dice: oye, ¿tú crees que tu esposo va a convertirse a Dios si tu propio esposo te prohíbe venir a la iglesia? ¿Cómo vas a creer que tu familia se va a convertir a Dios si ninguno viene, ninguno está de acuerdo, y aún más tu esposo te prohíbe y para ti es difícil venir a la iglesia? ¿Y sabe cuántas personas se dejan influenciar por ese pensamiento negativo de Satanás? ¿Cuántas personas resultan agachando su cabeza y diciendo: sí, es cierto, mi familia es muy dura, no creo que mi familia se acerque a Dios, no creo que mi familia busque al Señor? Y tristemente vemos que hay creyentes que se dejan influenciar, hermanos, por el enemigo, y se rinden y se entregan, hermanos, y gloria al Señor, se resignan a que no pueden lograr esa meta, llevar su familia a los pies de Cristo. Hoy Dios nos está dando esta palabra, mis amados hermanos, para que entendamos que si tenemos a Dios de nuestro lado, con Dios todo lo vamos a poder. Así Satanás nos bombardee con pensamientos negativos, así Satanás, hermanos, quiera hacernos recordar ambientes negativos y decirnos que no vamos a lograr esa meta. Hermanos, confiemos en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y como dice la Escritura, hermanos, David gozaba de la compañía de Dios. Eso es resaltado en el versículo 10. O sea, David logró esta victoria porque Dios estaba con él. Y es que recordemos que la Biblia nos señala diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos tener esa confianza. Yo no sé qué metas, yo no sé qué proyectos usted tenga en su diario vivir. Mi amado hermano, estamos por finalizar un año 2021 y quizás muchos están esperanzados en que el año que viene sea un año mejor. Sea un año donde haya progreso, donde haya éxito, donde haya bendición. Pero hermanos, aún en este tiempo en que finalizamos el año, Satanás, hermanos, nos está bombardeando con situaciones negativas. Si usted escucha el noticiero, se escucha que en Ecuador nuevamente está resurgiendo un rebrote del virus. ¿Cuántos han escuchado? Que los hospitales y las clínicas están colapsando nuevamente. Y quizás muchos se desaniman y empiezan a pensar: Dios mío, otra vez lo mismo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será que vamos a entrar otra vez en cuarentena? Estamos finalizando año y usted escucha las noticias y como que hay desacuerdos, hermanos, entre el presidente, los grupos indígenas, y como que todos piensan: ¿será que se va a volver a repetir ese escenario de octubre del año 2019 donde hubo mucho caos aquí en la ciudad de Quito? Y muchos se preguntarán, y quizás el enemigo quiere generar negativismo a través de esto. Así como los jebuseos le generaban negativismo a David, así hace el enemigo en estos tiempos. Entonces muchas veces la persona, viendo toda esta noticia, frustra sus metas, sus objetivos, y dice: no, pero mire cómo está la situación. Y yo pensando que el año 2022 iba a lograr, qué sé yo, tener un buen empleo, o quizás poder tener mi negocio propio, o quizás iba a ser mejor, pero ahora con todas estas noticias parece que la situación está volviendo a empeorar. Y quizás sí, el ambiente se está tornando un poco denso, un poco pesado. Pero hermanos, ¿a quién le cree usted? ¿A quién le va a creer a usted? ¿Al enemigo que nos anda bombardeando con todos estos malos pensamientos? ¿O vamos a empezar a creerle a Dios? Hermano, créale a Dios.
Si Dios está contigo, así, hermanos, haya rebrote, así haya amparos, hermanos, así venga lo que venga, Dios en su misericordia nos levantará y nos bendecirá y nos prosperará. ¡Aleluya! A su nombre. ¿Quién es el que vive? Yo quiero invitarte a que le creas a Dios, pero repito, mucha gente, en vista de todo lo que se está viendo, mucha gente se desanima, mucha gente se decepciona, mucha gente empieza a señalar: Dios mío, esto va a ser difícil. Y mucha gente se decepciona. Y eso es lo que quiere Satanás, y eso es lo que hace Satanás. Que la gente se desanime. La palabra de Dios, mis amados hermanos, nos habla cuando el pueblo de Israel estaba bajo el sometimiento de los egipcios. Cuando Faraón, el primer Faraón, empezó a esclavizar a los israelitas, ¿sabe qué fue lo que vio Faraón en los israelitas? Acompáñenme a leer, por favor, el libro de Éxodo. Gloria a Jesús, capítulo 1, en el versículo, gloria al Señor, 9. Éxodo, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es ¿qué? ¿Y qué más? Más fuerte que nosotros. ¿Qué dijo Faraón? Que el pueblo de Israel era ¿qué? ¿Y qué más? Más fuerte que nosotros. Esto lo hablábamos este viernes que pasó, hablando acerca de la esclavitud. ¿Sabe, hermanos? Faraón vio que en el pueblo de Israel había potencial, pero los israelitas no veían ese potencial en ellos. Ellos estaban sumisos. No, Faraón los puso a trabajar fuertemente y pues ellos doblegaron. Pero Faraón mismo sabía que el pueblo de Israel, ¿cómo era? Era mayor y ¿qué más? Fuerte. Entonces eso mismo hace Satanás. Satanás sabe que tú eres un hijo de Dios. Satanás sabe que tú tienes grandes propósitos en Dios y que puedes crecer y puedes hacerte fuerte. Y por esa razón Satanás muchas veces doblega, somete. A través de las malas circunstancias, a través de pensamientos negativos, ahí Satanás empieza a someter. Y tristemente muchos creyentes se dejan doblegar. Pasa como estos animales que están en el circo, como el elefante. La gente en el circo doblega al elefante para que no se libere. Quizás si usted en algún momento tuvo la oportunidad de visitar a estos circos donde hay animales, usted ve que el elefante está atado a una cuerda, ¿sí o no? Pero si usted se pone a pensar, un elefante tan grande y tan fuerte, con un solo movimiento, ¿rompe o no rompe esa cuerda? La rompe, ¿cierto? Lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hace? Si el elefante tiene potencial, si es un animal gigantesco, si es un animal fuerte, ¿por qué no da un paso, no da un movimiento en brusco y rompe esa cuerda? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque desde el principio el circo lo doblegó. El circo sabe que el elefante es un animal grande, es un animal poderoso. Entonces lo agarran desde pequeño. El circo conoce el potencial de este animal y lo amarran a una cadena pesada. Entonces el elefantito, mientras que está pequeño, lucha por zafarse de esta cadena. Lucha los primeros días, quizás semanas, meses o hasta el primer año está luchando. Pero después el elefantito se da cuenta que no puede y se rinde. Y se pone sumiso a la gente del circo. Entonces, a medida de que el elefante crece, ya los del circo saben que no tienen necesidad de poner grandes cadenas, simplemente una sencilla cuerda, porque saben que el animal está doblegado. Dejó de luchar, dejó de insistir. Oh hermanos, que no nos pase eso a nosotros.
Repito, al pueblo de Israel le pasó algo similar. Faraón sabía que el pueblo de Israel era un pueblo mayor y fuerte, pero lo doblegó. Y el pueblo de Israel, hermanos, no quería luchar por su libertad. Se resignaron a vivir en la esclavitud. El elefante, sometido por el circo, se sometió, se resignó, dejó de luchar y se resignó a vivir sometido bajo la gente del circo. Y repito, cuánta gente tiene proyectos en su mente, anhelos en su corazón, pero debido a las circunstancias que el enemigo pone y al negativismo que el enemigo pone en la mente, en el corazón de una persona, pues la persona se resigna y dice: no voy a poder, no voy a ganar mi familia para Dios porque son muy duros, no voy a poder tener mi casa propia porque estamos en pandemia, tengo muchas deudas, no lo voy a lograr. Y ahí Satanás te tiene sometido. Pero sabe, hermanos, hoy Dios está revelando esta palabra, porque Dios, hermanos, sabe que en ti hay promesas que el Señor quiere llevar a cabo. Así que ya no es tiempo para que le creas al enemigo. Es tiempo de que, hermanos, empieces a ver tu potencial. Es tiempo que empieces a ver esas promesas que Dios hizo en tu vida y que Él las quiere hacer realidad. Es tiempo en que empieces, hermanos, a quitar esa venda de tus ojos. Y vuelvo y repito, empezar a ver ese potencial el cual Dios ha preparado para tu vida. No te dejes llevar más por ese negativismo. Solamente encomienda tu vida al Señor. Encomienda tu vida a Dios, que Dios se va a encargar de hacer la obra. Que Dios se encargará de bendecirte de manera poderosa y muy especial. Muchas veces, hermano, el ser humano frustra sus proyectos, sus metas, porque quiere depender de la ayuda del hombre. Muchas veces la persona tiene el proyecto de tener una casa, de tener un negocio propio, de tener, gloria al Señor, un auto propio, pero dice: no voy a poder porque ya el banco no me va a prestar dinero. Ya el banco no me va a ayudar más. Y como que dependemos de los hombres para poder llevar a cabo nuestras metas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, gloria al Señor, en el capítulo 60. Repito, Salmos capítulo 60, en el versículo 10 en adelante. Vamos a leer estos últimos versículos del capítulo 60 del libro de los Salmos. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo. Escuche esto: porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Diga gloria a Dios. Miren lo que dice el salmista: vana es la ayuda de los hombres. Y saben, mis amados hermanos, vuelvo y repito, tristemente vemos a mucha gente que acude pidiendo ayuda a los hombres. Es que yo quiero llevar a cabo este proyecto, pero necesito ir al banco, pero el banco no me va a prestar. ¿Y cuántos así acuden? Otros acuden a brujos, a hechiceros, a ver si les dan el secreto de la buena suerte, la manilla de la buena suerte. ¿Y cuántos acuden a agüeros? Y cuando llega el nuevo año, está por llegar el nuevo año, o llega la medianoche, entonces acuden a esos agüeros. No, a mí me dijeron que si a la medianoche yo me como 12 uvas, entonces yo tendré un año nuevo lleno de abundancia. Y ahí corre la gente a comprar las 12 uvas. Otros dicen: no, hay que comprar ropa interior amarilla, porque dicen que si uno recibe el año nuevo con calzoncillos amarillos, entonces va a ser prosperidad el año que viene. Y toda la gente, usted ve por la calle, hermanos, todos los almacenes vendiendo ropa interior amarilla, y ve toda la gente ahí haciendo fila, porque creen que eso les va a ayudar a tener un año favorable.
Pero mire lo que dice la Biblia: la ayuda del hombre es ¿qué? Vana. ¿Por qué vana? Porque es cierto, hay que reconocer que en ciertas ocasiones el hombre tiene la facultad de ayudarnos, pero su ayuda es limitada. Hay momentos que el hombre dice: no te puedo ayudar más. Si usted, hermano, si una persona con una enfermedad terminal va al médico, el médico hace todo lo posible y lo envían a los mejores especialistas, doctores, hermanos, especializados, con doctorados, con todos los estudios habidos y por haber. Pero cuando se trata de una enfermedad así, este mismo doctor, con todos sus estudios, con todas sus capacidades y preparaciones, llega un momento en que le dice a la persona: lo siento mucho, pero ya no te podemos ayudar más. Estás desahuciado. Entonces te das cuenta, es cierto, hay ocasiones que la ayuda del hombre sirve, pero es limitada. Y entonces es donde la ayuda del hombre se torna vana. Pero ahí donde el hombre ya no puede ayudar, ahí es donde Dios en su infinita misericordia quiere manifestar su ayuda divina. Entonces, hermano, ahora que estamos a poco tiempo, a menos de 2 meses para iniciar un nuevo año, el año 2022, ¿a quién debemos acudir a buscar ayuda? ¿A quién? Al indio amazónico. A los que leen las cartas, a los calzoncillos amarillos. ¿A quién debemos buscar ayuda? A Dios, hermanos. Quizás muchos están esperanzados, viene un nuevo año y este sí será el año donde yo podré llevar a cabo mis metas, mis objetivos. Y quizás usted espera ansiosamente el nuevo año y espera que estos últimos días que marcan el año 2021 se acaben rápido para empezar de ceros. Pero sabe, hermanos, qué mejor que estar con Dios. Así como David logró este importante proyecto de conquistar a la ciudad que nadie había conquistado, conquistar Jerusalén, y logró conquistar esta ciudad, hermanos, porque Dios estaba con él. Yo creo que en este nuevo año que Dios nos va a permitir vivir, y es más, a partir de este momento Dios quiere hacer realidad tus proyectos. Dios quiere que tú conquistes lo que quizás en otros años no has podido conquistar, lo que quizás otros familiares tuyos no pudieron conquistar, que tú lo puedas conquistar en este tiempo, hermano. Solamente agárrate de la mano de Dios, aférrate del Señor, y yo estoy seguro que vas a lograr esas grandes conquistas. Aunque el enemigo quiera decirte no, aunque el enemigo se levante así como los jebuseos a decirte no podrás, que usted se levante con esa fe a creer y a decir que sí va a lograr esa bendición. Hermanos, viene un nuevo año, gloria al Señor, y nuestra ayuda debemos obtenerla de las manos del Señor. Pues muy bien la Escritura señala diciendo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo quiero invitarte, querida iglesia del Señor, a que no pongas tu confianza en el hombre, a que todos tus proyectos, todas tus metas, tus anhelos, primeramente preséntaselo al Señor. Y yo estoy seguro que vas a tener esas conquistas. Aún mismo me atrevo a decir que quizás no alcance a llegar el año 2022 cuando ya tú empieces a recibir esas conquistas de parte de las manos de Dios. Oh, hermano, lo hablo por la fe en el nombre de Jesús, que si tú te aferras a Dios, si tú te acercas al Señor, vas a tener esas conquistas y no vas a tener que esperar a que llegue el nuevo año. No, Dios te puede sorprender en estos tiempos. Pero pastores, que va a haber paro. Pero pastores, que se están contagiando muchas personas. Pero pastor, los volcanes están erupcionando.
Pastor, están anunciando tantas cosas feas en el mundo que siento miedo. Hermano, para los que confiamos en el Señor y los que creemos en Dios, el Señor ha dicho: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así los hospitales, las clínicas se llenen, así los volcanes erupcionen, así venga lo que venga. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos dará la victoria. Dios nos hará conquistadores de metas, de grandes proyectos. ¿Cuánto lo creen? Diga gloria a Dios. Colócate de pie, por favor. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Vamos a conquistar. ¿Cuántos tienen la fe de conquistar las bendiciones del Señor en su vida? Levante sus manos a los cielos, por favor. Cierre sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra de bendición y de victoria. Levanta tus manos, oremos al Señor, todos dando gloria, gloria, gloria a Dios. Padre de la gloria, Señor querido, te damos gracias, oh Rey. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por esta palabra de bendición y de victoria, Señor. Gracias porque hoy hemos sido bendecidos, Dios Santo. Gracias, Señor amado, por esta palabra, Señor, de bendición y de victoria. Gracias porque hoy tú nos has bendecido, Señor. Porque hoy tú nos has enseñado, Padre, que en ti, solamente en ti, podemos lograr alcanzar, hacer realidad nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Oh Señor querido, y te pido de una manera poderosa y especial que vengas a ayudar aquí a tu pueblo presente, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, Señor, a hacer realidad esos proyectos, Señor. Ayúdanos a vencer, Dios mío, con tu poder divino, los planes del enemigo, los planes de Satanás. Ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y danos la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor junto al pastor Jonathan en esta hora. Levante sus manos y cantemos al Señor. El motivo de mi adoración eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, Jesús. Una vez más, el motivo de mi adoración. Sí, Señor. Eres tú, Jesús. Oh, sí, la fuente de mi adoración. Eres tú, Jesús. Y quiero derramar mi alma, y quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí desciende la unción. Quiero derramar mi alma, dígalo. Y quiero derramar mi alma, y quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí desciende la unción. Y porque cuando yo te adoro, allí desciende la unción. Cierra tus ojos, por favor. Levanta tus manos. Despedimos a nuestros hermanos que nos han acompañado, nos
nosotros vamos a seguir aquí ministrando las bendiciones del Señor.